gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, señores candidatos. Es un honor estar acá para poder conversar con ustedes. Más que conversar, hacerles algunas preguntitas. Muchas gracias a los organizadores por darme este privilegio. Vamos a la pregunta que ha sido elaborada por los organizadores. Lo que no sé es a quién me dirijo. ¿Quién es el...? Primero, muy bien, lo dice con fuerza. Bueno. Segundo, no quiero ni preguntar. Manfred Reyes Villa, por favor, si puede Uno, coger dos, el sobre. tres. Ok, vamos en esa. Manfred. Entonces, le pregunto a usted. Estamos sacando el sobre. Manfred, ¿puedes mostrar, por favor, el número? Entonces, ¿qué te Número pregunto? 3. La pregunta 3, entonces. Dice, ¿cuál será su política frente a la corrupción estructural dentro del Estado y qué medidas iniciales adoptará? Gracias, querida Amalia. En primer lugar, felicitar a la CAINCO por este evento que es tan importante para que la población conozca realmente cuáles son las propuestas de cada candidato. Lamentablemente, la corrupción es un tema de muchos años. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado y se ha profundizado aún mucho más ahora en estos 20 años, sin querer ser peyorativo con este gobierno. Lo importante es comenzar a hacer una digitalización del Estado. Tenemos que digitalizar el Estado y tenemos que tener una institución, un organismo que va a controlar y va a supervisar a las instituciones del Estado. Esa es la forma de poder lograr avanzar. Digamos, cuando haces un trámite con un número, nadie sabe de quién es ese trámite y puede salir inmediatamente. Es una pena que todas las instituciones, ya llámese gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal, tiene esta lógica lamentable. Entonces, yo creo que con una digitalización del Estado estricta, como hemos comenzado a hacer en las instituciones que yo he estado trabajando, hemos empezado a digitalizar y hemos disminuido la corrupción. Sin embargo, no es que vamos a quitar el 100%. Tenemos que seguir luchando en este tema de la corrupción, que es en las encuestas uno de los temas número 1 de la población que quiere la lucha contra la corrupción. Pero esa es la forma más inmediata para poder hacer una digitalización completa del Estado. ¿Cree usted, señor candidato, que se deba iniciar un juicio de responsabilidades contra Luis Arce Catacora? Esto a raíz del sinfín de denuncias contra el actual presidente, no le voy a detallar, pero el actual gobierno nos ha puesto la corona de ser el país más corrupto de la región y el subcampeón mundial, puesto 141 de 142 países, solo es más corrupto la República Democrática del Congo. ¿Merece un juicio de responsabilidades? ¿Usted lo impulsaría? Sí, yo creo que merece, aunque ningún juicio de responsabilidades funciona en el país, ¿no es cierto? Porque hay una desagregación institucional en el país. Aquí nadie respeta nada, ni siquiera un gobierno, acuérdate. Se dan el lujo de tomar el chaparé y no hay un respeto al gobierno y el gobierno no hace absolutamente nada y pone en riesgo al bien mayor que es el pueblo. Está bien, pero apoyarías un... Apoyaría. Segunda pregunta, la impunidad es la cuerda de la corrupción, ¿no? El punto es que las instituciones o las autoridades encargadas de controlar la corrupción, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, todos son organismos que tienen como cabeza a personas designadas por el propio gobierno, interinos. Tendríamos que hacer un pacto entre las bancadas en el Parlamento para designar autoridades probas por 2/3 que puedan llevar adelante estas instituciones. Si hay que cambiar al fiscal general, que es de este régimen, con el objetivo de tener instituciones con autoridades independientes que puedan castigar la corrupción. Bueno, la verdad es que yo creo que deberíamos utilizar otro sistema porque siempre ha habido este tema del cuoteo. Entonces podemos cuotear y nombrar autoridades. Y tú has visto, querida Amalia, que como tú has dicho, la mayoría de las autoridades de estas instituciones en este momento son interinas y no se han nombrado y ni se nombra. Y en el pasado se ha nombrado cuoteándose. Si a ti te toca la Fiscalía, a ti te toca el Banco Central, a ti te toca la Contraloría. Entonces yo creo que tenemos que hacer una institución nacional de selección y postulación para poder lograr, con concurso de méritos, institucionalizar estas instituciones. Pero los nombra el Congreso. Yo diría que es a través de esta institución nacional, ¿no es cierto?, que se debía nombrar por una, digamos, como te digo, una acción totalmente meritocrática. Entonces, puede ser el Congreso el que nombre, ¿no? Pero la selección es tiempo, por favor. Fruto de ese trabajo. Para pasar a la siguiente pregunta del bloque. Amalia, por favor, si puedes proceder a leer la segunda pregunta del bloque número 3. Pregunta al candidato Samuel Doria Medina. No. ¿Por qué no? La segunda pregunta del bloque 3. Si quieres, Amalia, te colaboro con la lectura para el público y para el segunda candidato. Pregunta del bloque 3. Bueno, ¿cómo entonces usted garantizará el control estatal sobre parques y tierras fiscales? ¿Qué roles tendrán el INRA y la ABT? ¿Restituirá usted las tierras usurpadas? Es para Manfred Reyes Villa la pregunta, María.
¿No había una segunda vuelta para esto? Está bien, pero... Esta era la segunda vuelta. Claro. Solamente vamos a aclarar la dinámica, que el candidato al que le ha correspondido el bloque 3 es Manfred, acaba de contestar la primera, y la segunda es ¿cómo garantizará el control estatal sobre parques y tierras fiscales? ¿Qué roles tendrá el INRA y la ABT? ¿Restituirá tierras usurpadas? Bueno, para empezar, el INRA es otra institución que hay que institucionalizarla, ¿no? Porque hoy se maneja a discreción del gobierno y realmente hay un avasallamiento tremendo. Yo creo que hay que hacer una titularización de tierras y obviamente hay tierras fiscales que en este momento no necesitamos ampliar la frontera agrícola, sino lo que tenemos que hacer es trabajar dentro de lo que se tiene y hacer un mayor control con el INRA. El INRA se maneja a discreción, es decir, se ha dado en tiempos pasados y ahora a gente en función de intereses totalmente particulares. Entonces es un tema que lo que tenemos que manejar y sobre todo en todo lo que significa lo que va a ser el granero del mundo, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, para exportar a todo el mundo. Vamos a exportar alimentos y para eso tenemos que tener un manejo totalmente profesional del INRA. Manfred, ¿no cree que el INRA tendría que ser una entidad, una institución que no sea manejada por el gobierno? El gobierno es de los interculturales, el INRA favorece a los interculturales. El gobierno es de los agroindustriales, el INRA favorece a los agroindustriales. Entonces no se puede manejar así algo tan serio como es la tierra. Es decir, queremos que sea una institución que cumpla la ley. ¿No tendría usted alguna iniciativa para que el INRA sea como la Contraloría, sujeto a interpelaciones en el Parlamento, cuyas autoridades sean electas no por el gobierno, pero por el Parlamento, con esa comisión que usted mencionó, etcétera, etcétera? Es decir, una entidad técnica cuya única función es cumplir la ley. Por eso le digo, Malia, tiene que ser totalmente institucionalizado. Es igual que el Banco Central, si no es institucionalizado, va a ser un manejo discrecional a capricho. Es que este INRA depende del ministerio, ¿no? Depende del nombre que tú vas a hacer y responde al presidente. Claro, pero si es institucionalizada ya, la institución creo que se responde en base a la profesionalidad de la persona que ha sido obviamente designada. Obviamente va a tener que tener algunos requisitos. El que vaya no cualquiera, va a tener que ser una persona que tenga la experiencia en el tema de tierras. O sea, que sea sacada del gobierno. Sacada del gobierno. Hay 3 leyes incendiarias. Su bancada levanta la mano para abrogar esas leyes. Abrogar completamente. Porque le ha hecho daño no solamente a Santa Cruz, sino al país. Incluyendo mantener la pausa ambiental. Y mantener la pauta ambiental. Muchas gracias. Ayúdenme ahora, no sé. Pasamos al siguiente candidato. Samuel, por favor, si puede sacar el sobre y mostrar el número de bloque. 2. Vamos a las preguntas para el candidato Samuel Doria Medina. Primera pregunta. ¿Qué plantea para construir un nuevo pacto fiscal y hacer eficiente la coordinación entre el nivel central y los gobiernos subnacionales? ¿Cómo lo hará concretamente? Gracias, Amalia. Un gusto estar aquí. Creo que soy el único candidato que soy miembro de la CAINCO. Entonces pienso como ustedes. Entonces no sirve. Gracias. Yo he hecho conocer el año pasado mi propuesta, donde he dicho que es una barbaridad que el gobierno central se lleve el 88% de los recursos y deje solamente 12% a 340 municipios, a 9 gobernaciones y a 11 universidades públicas. Y he planteado muy claramente que a partir del 1 de enero del 2026 se va a distribuir los recursos 50-50. 50% para los departamentos, 50% para el gobierno central. Creo que es bueno mencionar de que eso va a ser con los recursos nuevos. Nos va a tomar un tiempo, como tomó con la participación popular, cambiar esa estructura totalmente, pero así hay que hacerlo. Y la única condición que le pondríamos es de que esos recursos, para que no se repita el crecimiento del Estado en las regiones, como ha sucedido en el Estado central, que esos recursos solamente se puedan utilizar para salud y para infraestructura. Porque claramente la salud de nuestro país carece de recursos. Tenemos por debajo del mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud. Necesitamos como 1.500 millones de dólares adicionales para cubrir lo mínimo en el sector salud. Y por tanto, ahí es donde se necesita más recursos. Por suerte, en la educación el problema es de calidad, es de otro tipo de problemas, no es un problema de recursos. La salud es una prioridad número 1 para las familias bolivianas. Y segundo, que se destinen más recursos para la infraestructura. Eso es lo que el Estado debe hacer en todos sus niveles, facilitar el trabajo del sector privado, llevar adelante inversiones en infraestructura que tanto se necesitan en nuestro país. Estamos quedando en este momento al margen de los corredores transoceánicos por no haber completado pequeños tramos en esos corredores, como por ejemplo la carretera entre Tarija y Potosí, donde faltan 60 kilómetros solamente de asfaltar, y así varios otros proyectos. Entonces, claramente, 50-50 a partir del 1 de enero del 2026, 50% para cada uno de los departamentos, 50% para el gobierno central. Aplausos. Samuel, yo quiero aprovechar la pregunta para entrar a otra
otra faceta del problema de las regiones. En nuestro país hay muchos territorios de enorme extensión sobre los que el Estado boliviano ha perdido tuición y que están manejados por mafias organizadas y por grupos armados irregulares. Uno de los más extensos, el trópico de Cochabamba, tenemos el México Chico en Potosí, tenemos 70.000 hectáreas avasalladas, gran parte de estas hectáreas en Santa Cruz, tomadas, Santa Rita, violada 5 veces, vienen unos policías, un grupo, que la víctima tiene que pagar, incluyendo la gasolina para que puedan transportarse, tiene que darles comida, viáticos, en fin. Y cuando logran sacar a los avasalladores, la policía se va y vuelven los avasalladores, en fin. ¿Cómo restablecer la soberanía sobre estos territorios avasallados, ocupados, especialmente por el narcotráfico? Con todo gusto, Amalia. Esa es una de las tareas más importantes, porque claramente en estos últimos 20 años hemos visto que el gobierno ha cohabitado con el narcotráfico. Y eso se acabará el primer día del nuevo gobierno. No podemos permitir que los narcotraficantes caminen como en su casa. Hemos visto el caso de ese uruguayo que tenía un equipo de fútbol aquí en Santa Cruz y que tenía varias nacionalidades. Y ojalá fuera el único caso. Hay muchos. Esa cohabitación con el narcotráfico se acabará y retomaremos el control de todo el territorio nacional, porque como tú lo has dicho, Amalia, son varios lugares. Nos hemos enterado en el último conflicto en Yayagua que había habido un proyecto agua unos para darle riego a los que producían marihuana. Hemos llegado a ese extremo. Eso cambia a partir del primer día. Hay un presidente de nuestra región que dijo abrazos y no balazos, ¿no? Es decir, vamos a negociar con el narcotráfico, ¿para qué enfrentarnos? Otro dijo no, vamos a hacer guerra al narcotráfico, y estuvo décadas haciendo guerra al narcotráfico, dejando un... De que el problema es complejo. Con el narcotráfico, ninguna negociación ni ninguna concesión. Ningún abrazo. Ningún abrazo. Ningún candidato. Y claramente vamos a ver el caso de los productores de coca, que es distinto. El tema de los productores de coca es un problema fundamentalmente económico. Por suerte, en el Chapare, muchos de los productores de coca ahora también producen palmito, producen piña. Yo creo que ahí la tarea es con incentivos económicos, hacer que esos productores de coca cada vez dependan menos de la coca, porque está probado, hay estudios que demuestran que los productores de coca no quieren que sus hijos sean productores de coca, quieren que sus hijos vayan a la universidad, que estudien en una universidad privada si es posible y que sean emprendedores. Segunda pregunta, ya sé la metodología. ¿Cómo fortalecer? No, te hice una. Las últimas dos eran las complementarias. No, si quiere. ¿Cómo fortalecerá la transparencia y rendición de cuentas en el Estado en las entidades que difunden información estadística, incluyendo empresas públicas? La primera pregunta fue sobre el pacto fiscal, la segunda sobre el narcotráfico, pero te contesto la tercera. Está claro de que claramente logrando nombrar a gente por mérito, que es un pilar fundamental en mi propuesta, vamos a cambiar las instituciones. Basta ver el Perú. El Perú nombraron como presidente del Banco Central a un economista honesto que está cerca de 20 años y las reservas internacionales del Perú hoy día son 75.000 millones de dólares, pese a muchos cambios políticos. Entonces hay que nombrar una persona profesional, proba por méritos en el Banco Central, y seguramente vamos a empezar a tener información económica que ahora no tenemos. Y lo mismo será en el Instituto Nacional de Estadística y en varias otras instituciones donde se nombra un funcionario de manera temporal para poder presionarlos y pedirles sus renuncias si no cumplen con el gobierno de turno. Está claro de que es fundamental que vuelva el mérito al sector público. Volviendo el mérito al sector público, no hay duda de que vamos a tener profesionales que cumplan la ley, que cumplan con su obligación. Y lo que mencioné en el foro de la CAO, también se los digo aquí a todos los empresarios, que para que cambiemos el Estado y tengamos buena gente, va a ser fundamental que la mejor gente que tienen ustedes pueda ir a trabajar al Estado. Porque de lo contrario, si solamente queremos mirar de lejos y los mejores profesionales que hoy día están en el sector privado no participan en todos los cambios que hay que hacer en nuestro país, va a ser una tarea cuesta arriba. Entonces creo que va a ser un esfuerzo de todos los bolivianos mejorar nuestras instituciones, nombrarlas como establece la actual Constitución. Y además, yo he aprendido en la vida que la ley que mejor funciona es la ley del ejemplo. Yo no voy a llevar al gobierno a trabajar a mis parientes, a mis hijos. Claramente he dado la señal de que los que quieran dinero, que sean emprendedores. Todos los militantes que quieran ganar dinero, que se vuelvan emprendedores, les vamos a facilitar la tarea. Pero el primero que meta la mano en la lata, directo a Chonchocoro. Y con esas señales, claramente, habrá uno, habrá dos, pero cuando se den cuenta que es en serio, van a cambiar las cosas y con seguridad va a reducir la corrupción y va a haber gente que cumpla la ley en sus funciones. Samuel, si usted pone un ingeniero probo que yacimientos los tuvo,
varios presidentes de primera línea, pero a pesar de eso nunca se acabó la corrupción en Yacimientos. O sea, algo más que la designación de una buena autoridad, es decir, algún otro mecanismo tiene que haber para que se dé una batalla al menos contra la corrupción en las entidades, que es endémico, que parecería que está en el ADN del funcionario que entran a robar y cada vez que hay obra pública, 10-20%. Tal vez usted no lo va a saber, pero así funciona. En este gobierno 7 ministros han caído y uno con el maletín, $5 millones. O sea, le pido, además de la designación de gente que usted considera maravillosa y que tal vez no es tanta, ¿qué otro mecanismo para luchar contra la corrupción en las entidades públicas? Bueno, Amalia, uno de los problemas que tenemos en estos últimos años es que nombran a un ministro o a un presidente de YPFB, pero él no tiene la posibilidad de nombrar a sus principales colaboradores. Está todo coteado y las organizaciones sociales ponen desde los viceministros o los gerentes en YPFB, y en YPFB se sabe que hay unos puestos muy apreciados porque manejan dinero. Eso tiene que cambiar. Yo sé delegar. Se nombra a una persona y tiene que ser el responsable de esa institución. No tiene sentido nombrarle hasta la secretaria. La administración no funciona si no hay un mando único, ¿no es verdad? Y por otra parte, la tecnología nos presenta ahora la posibilidad de transparentar una serie de aspectos de manera tal de que todo sea transparente. Muy bien. Ayuda, cambio de candidato. Sí, podemos pasar a Rodrigo, por favor. Señor candidato, ¿qué medidas concretas tomará a corto plazo para promover una reforma judicial integral? Muy buenas tardes, quiero agradecer la oportunidad que me da CAINCO de estar junto a ustedes. También quiero aprovechar en segundos indicar la preocupación de que a partir del 18 de julio empieza un mes electoral donde solo van a participar los que pagan medios y no va a ser un debate abierto, cotidiano y constante para informar a la gente. Y este es un pedido que se me hace desde la calle para que los debates sean amplios de todas las candidaturas, para que el pueblo, la gente pueda definir. Un segundo aspecto, estimada Amalia y a todos los presentes, y reiterando el agradecimiento a CAINCO por esta oportunidad. La justicia en Bolivia, en nuestra consideración, tiene que ser reformada desde aquellos que saben sobre la justicia. Por eso nosotros hemos propuesto generar una comisión a corto plazo para que una vez asumiendo el gobierno, el 8 de noviembre, 9, empieza esa comisión a la cabeza de expertos nacionales y externos, para poder en el corto plazo generar una transformación de esa justicia. Pero hay que tomar 2 decisiones previas para que la justicia se cambie en Bolivia. Primero, el 17 de agosto el MAS se tiene que ir de este país o de este estado, porque si no, no va a haber cambio en la justicia. Es una definición de fondo. Y eso es invocar a la población que vaya a votar más allá de cualquier candidatura para transformar un país que requiere un cambio de este estado tranca que llamamos nosotros. Un segundo aspecto fundamental para que la justicia cambie en Bolivia: no puede haber elección presidencial. El presidente es el primero que le mete mano a las instituciones y a la justicia para empezar, en función de sus necesidades de elecciones en Bolivia, a transformar la justicia en el país. La incidencia del Ejecutivo es una incidencia directa en el patrón de la justicia nacional, y el presidente que entra no puede ser reelecto. El binomio Paz-Lara no va a ser reelecto el presidente Paz, porque una vez asumido ese proyecto de proceso de reforma a la justicia y de la reforma del Estado, tendrá que asumir los costos que se tienen que llevar adelante de los cambios de fondo que hay que hacer. Quiero cerrar algo rápido antes de... Yo creo que hay algo que mencionó Samuel, que nosotros venimos peleando hace años, 50-50. No es solo un pacto fiscal. Este es un acuerdo nacional de convivencia entre las regiones y el Estado central. Es la construcción de la economía y del Estado desde las regiones. Y lo quería mencionar porque parte de ese 50-50 de los recursos serán usados también en las profundas reformas que necesitas, no solo en la justicia, sino también en la salud, en la educación y en la seguridad jurídica de este país. Sin una justicia independiente no hay democracia, no hay democracia. Y la justicia boliviana está presidida por magistrados de facto, los prorrogados. Son 7, 5 en el Tribunal Constitucional, 2 en el Tribunal Supremo de Justicia. Candidato Paz, ¿qué sugiere que hay que hacer para echar a los prorrogados del Poder Judicial? No solo en la justicia y en los prorrogados. No, le estoy preguntando de los prorrogados. En el proceso ahí viene Amalia, yo voy a reconocer lo que sé hacer. Yo he viajado 230.000 kilómetros del país y 220 municipios. Reconozco las necesidades, pero los que saben sobre el proceso judicial hay que darle garantías. Hoy día, dentro de la justicia, si tú conformas una comisión, inmediatamente están con el miedo que el juez, el fiscal, alguien los persiga para cambiar la realidad de esa justicia. Rodrigo, ¿los echamos o no los echamos? Hay que echarlos, corresponde a lo que manda la norma. ¿Le parece una elección judicial parcial en enero o febrero, lo antes posible el próximo año, para sacarlos, para que vengan magistrados electos y finalmente se vayan? 2 cosas rápidas ahí. Es increíble que para las elecciones judiciales
haya tiempo en televisión para que la gente escuche las propuestas. Y es increíble que para una elección nacional, que vas a elegir senadores, diputados, presidente y vicepresidente, sea pagando. Eso es parte ya de la crisis que necesitamos cambiar en esta institucionalidad, porque es la democracia. Si la justicia genera mala democracia se refleja en las actuaciones que vamos a tener ahora. Son ambos caminos, querida Amalia. No solo la reforma a la justicia para mejorar democracia, pero también, y hago un llamado a ese Tribunal Supremo Electoral, que garantice que no solo en la justicia se dé un debate entre los postulantes para dicho sistema judicial, sino también en el ámbito de las elecciones nacionales, que es el ámbito más importante para elegir un presidente, vicepresidente, senadores y diputados que van a reformar o transformar el país en los siguientes 5 años. Estoy preguntando la justicia. Rodrigo, ¿cerrarías el Ministerio de Justicia, que es donde se ha conspirado contra la justicia independiente? ¿Se aprobaría una amnistía inmediata para liberar a Janine Áñez, a Camacho, a Dos aspectos fundamentales. Bueno, primero que Janine y Camacho, todos los perseguidos políticos en Bolivia, en libertad. Eso es fundamental. No importa ya un proceso ideológico, es un proceso de libertades y derechos democráticos. Pero si tu elección democrática central, querida Amalia, ya está mal, ¿cómo vas a pretender que una justicia cumpla su proceso electivo si ya tu propia elección nacional está mal de hecho? No genera las garantías de participación, de debate y de ampliación para que la gente pueda elegir. Entonces, creo que hay que cambiar. Parte del eje 1 era la innovación de las instituciones. Mejoremos nuestro sistema democrático a través de una mejor justicia en el país. Mejoremos nuestra relación con las instituciones a través del respeto a que la gente pueda ser informada para poder elegir, ¿no es cierto? Y a su vez también yo diría es importantísimo, hoy más que nunca, crear con garantías un proceso a través de una comisión de los mejores hombres y mujeres. Yo le pedí a las instituciones internacionales que puedan cooperarnos en esto. Ha concluido. Perdón. Segunda pregunta de los organizadores del foro. Más allá de las políticas de estabilización, ¿cómo garantizará autonomía operativa, técnica y comunicacional del Banco Central y del INE? ¿Qué es el INE? Instituto Nacional de Estadística. No es nada, no existe el INE. El INE es unos cuantos amigos del gobierno que los ponen a dedo y dicen usted haga tal cosa. Es más, nos han fraguado un censo que era fundamental, especialmente yo, Santa Cruz, en eso y a todo el resto del país. Santa Cruz era la oportunidad, es la oportunidad para los bolivianos, pero es que Santa Cruz se está convirtiendo en la oportunidad de Bolivia ante el mundo. Con ese censo, ¿quién le cree al censo? ¿Quién le cree al censo? Eso es parte de la desgracia de este Estado tranca. ¿Y cómo garantiza la autonomía operativa, técnica y comunicacional del Banco Central y del INE? Contestá. El Banco Central tiene que tener a la mejor gente posible, a los mejores profesionales del país, pero a su vez también creo que el Banco Central tiene que dejar de ser una caja chica del gobierno de turno. Por eso es muy importante, para mí tal vez no le den la atención. La no reelección de un presidente hace la opción a los cambios consecutivos y hace que ese presidente tenga o presidenta la función de gobernar el país y sabe, en la mejor gestión, y con esto rápidamente, creo que tengo un problema con este micrófono, la mejor gestión que se ha generado en los años 90 para la inversión del gas fueron presidentes, no el mismo presidente, sino diversos presidentes, que fueron cumpliendo sus 4 años en función de un objetivo nacional. Hoy día tenemos que retomar los objetivos de la patria, un gran acuerdo nacional, un gran acuerdo sobre los objetivos primordiales de la patria. Rodrigo, ¿usted considera que es urgente, ni bien se inicie el próximo gobierno, a hacer auditorías, por ejemplo, en yacimientos, saber a cuánto compraron el diésel, dónde está el diésel que compraron, a cuánto lo revendieron, qué comisiones pagaron, qué diablos es ese de bot trading que es de yacimientos, importa, en fin, hacer una auditoría para saber la magnitud de la corrupción, quiénes se enriquecieron y procesarlos a todos con una justicia independiente? Amalia, tenemos que aplicar a futuro meritocracia en este país, tenemos que aplicar tecnología, tenemos que aplicar lo que hoy día se llama el blockchain, que es parte de un proceso para seguir todos los procesos de licitación en este país, pero no solo aplicar eso en el gobierno que viene, sino auditar todo lo que hicieron. El país necesita respuestas, no se pudieron ir 60.000 millones de dólares en el gas, ese ha sido un esfuerzo nacional desde la guerra del Chaco, después un esfuerzo nacional en los años 90, estos señores recibieron en el 2005 reservas de gas, recibieron 2 mercados, gasoductos, nueva ley, la ley Ormando Bacadíes, recibieron precios en contratos altísimos. ¿Qué nos están devolviendo? Gasoductos vacíos, eso nos están devolviendo después de 20 años, 60.000 millones de dólares, 40.000 millones de dólares en deuda interna y externa y 15.000 millones que se han gastado en los últimos 6 años de las reservas internacionales. Auditoría y a la cárcel con todos. Gracias. Pasamos con el último bloque de preguntas para el candidato Tuto Quiroga. Bien. 4. Pregunta de los organizadores. ¿Cómo reformará desde el inicio de su gestión la función pública y profesionalizará el servicio civil? ¿Eliminará ministerios? ¿Fusionará entidades? Amalia, muchas gracias. Gracias a Jean-Pierre Antelo, a todos los miembros de la Cámara de Industria y Comercio. Mi saludo por ser héroes que siguen de pie después de 20 años y tener un país con menos gas, sin diésel y sin gasolina. Es un milagro tener industrias. Y en un país sin dólares es un milagro todavía seguir teniendo comercio. Agradezco ese esfuerzo que están haciendo. A Manfred, a Sam, Rodrigo, gracias por estar aquí. A Sayuri por la exposición. Y a ti, Amalia, por estar acá. Me gasto unos segunditos en pedir un fuerte aplauso para Amalia Pando. La mejor terapia para ese dolor es seguir trabajando y seguir preguntando. Amalia, las instituciones, como mostraba Sayuri en el diagnóstico, son claves.
Un país avanza cuando lucha contra la corrupción y la corrupción es el síntoma, es la fiebre que afecta al niño. ¿Cuál es el antibiótico? ¿Cuál es la vacuna que nos cura de la corrupción? Instituciones. Preguntaban en este módulo, ¿instituciones o personas? Ambos. Personas nuevas por mérito, por capacidad, por competencia. Instituciones independientes con reglas de funcionamiento que te garanticen que trabajan en el largo plazo en beneficio de la población y no servilmente amarrando guatos y robando para los que están en el gobierno de turno. Yo creo profundamente en eso, creo profundamente, y lo vamos a plantear, en reducir el tamaño del Estado, pero más que reducir el número, lo importante es mejorar la calidad. Yo sé que se denosta siempre lo de antes. Algún momento, Amalia, hicimos el PRI, no el Partido Mexicano, Programa de Reforma Institucional, que fue modelo, donde teníamos 150 personas designadas por mérito y competencia, cuando nadie tenía 2/3, en órgano electoral, en la justicia, en el Tribunal Constitucional, en la Defensoría del Pueblo, en la aduana, en impuestos, en caminos, en el Banco Central, en la Superintendencia. Creo profundamente en reformar las instituciones para que los mejores y las mejores bolivianos y bolivianas estén al servicio. Esto no era nuevo. Empezó con un digno cruceño, Luis del Río, que hacía regulación financiera. Tú recuerdas la Tribunal Electoral independiente, confiable, que devolvió confianza en la democracia. Juan Antonio Morales, gran economista, servidor público, mi presidente del Banco Central, independiente, no estaba allí para prestarnos dinero. Vamos a hacer un Estado mucho más pequeño para tener una economía más grande y con los mejores haciendo servicio civil de carrera para el pueblo y no para los gobernantes de turno. Más pequeño, menos ministerios. Sí, menos ministerios, pero voy mucho más allá, Amalia. El tema no es solamente tener menos ministerios. El tema de fondo es la descentralización. Yo creo en la autonomía total. Una lucha de Santa Cruz ha sido la autonomía. ¿Y qué es la autonomía total? La autonomía total es tomar la decisión de descentralizar la salud, la educación y la seguridad a los gobiernos locales y regionales. Hoy día hay 80% de los recursos en el gobierno central. Si descentralizamos la adquisición de bienes y servicios y el manejo de las planillas para que tú sepas en el lugar donde vives quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles, termina 62% en las regiones y gobiernos municipales y 38% en el gobierno central. Porque los ítems fantasmas, cuando vienen de La Paz, es fácil que se difuminen y que se vayan mezclando. Si tú vives en un lugar, quieres saber quién es el médico, quién es la enfermera, quién es el profesor, que no te adoctrine, que te enseñe, No en que te la eduque. alcaldía, no en la alcaldía. Ah, no, aquí, sí, hay algunos que sacan recortes y después yo iba a sacar ahí a ítems fantasmas, ¿lo ven? Te ¿Lo quiero ven? preguntar esto, Tuto. Reducir ministerios, me imagino que el de justicia que está en la mira, ¿no? Pero detrás de los ministerios, ¿sabes qué? El gobierno central tiene 600.000 empleados, más de medio millón. Todo el aparato estatal tiene más de 1 millón de empleados. Y si quieres reducir gastos, ¿qué vas a hacer? ¿Una masacre blanca de todos los celestes, azules, púrpuras? No. Púrpuras no. No. No, perdón, lapsus. Lapsus. Amalia, son 440.000, 60% están en salud, educación, 15% en seguridad. Hay muchos supernumerarios, hay que tomar en cuenta eso, pero créeme que la clave central es tomar la decisión valiente de decir la autonomía es total, es a fondo, sin parar y no retrocedemos más. Salud y educación se descentralizan y descentraliza 60%. Claro que sí, porque si el ítem, ¿por qué no funciona hoy? Salud, educación, porque el gobierno central te pone los ítems, gobierno regional, el otro L500, y cuando estás en cola y no recibes atención, ni siquiera sabes de quién es la culpa por el chenco que van generando. Eso es lo que debes hacer en la parte gruesa de esto y lo mismo en seguridad. Pero igual finalmente, es una cantidad igual hay terrible. muchos supernumerarios. No alcanza el pago de impuestos, que nos duele tanto pagar impuestos. No alcanza para pagar todo eso. Lo que yo te garantizo es que los supernumerarios que van a actos públicos a aplaudir como focas, se van a su casita y que aprendan a trabajar. Y estos guatitos de aquí me los amarro yo solito, a mí nadie me amarra los guatos. Los bolivianos deben trabajar para la gente, Muchas gracias, no para amarrar guatos. Jorge Tuto, para el primer eje ético. Muchas gracias a los candidatos y a Amalia por las preguntas. Mi segunda. No, te quiero preguntar lo siguiente. Mi segunda, no soy del MNR, No. pero mi segunda. Perdón. Esto te quiero preguntar inevitablemente. La gestora pública, por Dios, está hoy de caja de ¿sabes cuánta plata maneja la gestora? 28.000 millones de dólares. 28.000 millones de dólares, el 30% se ha ido al gobierno. Entonces, ¿qué vas a hacer con la gestora? ¿Volvemos a las FP particulares? ¿Sigue siendo caja del gobierno? ¿Maneja el gobierno? Solo organizadores, ¿estamos en la segunda pregunta o no? Estamos en la segunda pregunta. Sí. Bueno, Y la respondo después. Se ahorra una complementaria. Ponemos el Pero, cronómetro en 1 minuto para que pueda responder esta adicional. Son 3 minutos para las preguntas de los organizadores. Sí, ahora te Digo- la voy a soltar la pregunta de los organizadores. Este es de un minuto. Estamos. Este ya. Este es adicional de Adicional. Amalia Pando. Muy bien. Gracias, Amalia. Mira, lo de la gestora es mucho más grave de lo que está señalando. Rodrigo daba las cifras, son así. 63.000 millones del gas fuera, de divisas, más oro, más DEX, 20.000 millones. Del Banco Central, crédito interno, más todo lo que sacaron, más de la gestora, la farra fue de 123.000 millones de dólares. No es solamente hacer, como vamos a plantear, una comisión que investigue todo con transparencia para que sean procesados los que nos han robado, los que han perpetrado esta gastadera y robadera sin límite, pero lo más importante, que devuelvan la plata, que le devuelvan la plata que es del pueblo boliviano para que se la tenga para siempre. En la gestora, Amalia,
Es más grave de lo que dices. Eran 27.500 millones de dólares, han hecho reportos, se han farreado las divisas. Hoy día, en los dólares devaluados, vale menos de la mitad. El programa de salvataje internacional para devolverle dólares a la economía tiene la contraparte para devolverle solvencia a las pensiones. Si podemos pasar a la segunda pregunta del eje 4 de los organizadores, por favor. Dime suavito, ¿lo vas a pasar a las AFPs? Bien, vuelvo. Ya, suavito le aviso. La gente joven va a tener la opción de escoger, la gente mayor va a recibir el programa de salvataje para recuperar solvencia que garantice que tengas jubilación. El jubilado hoy sabe que la inflación le devora 25% y la devaluación la otra mitad. Vamos a reponer poder adquisitivo. La última pregunta, me parece la más importante. ¿Cómo garantizará pues el próximo gobierno la independencia real del Poder Judicial frente al poder político? ¿Qué rol jugará en este aspecto el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia es un estamento para operar sobre la justicia y no es necesario y se va a terminar. La justicia va a ser independiente como alguna vez la tuvimos. Yo sé, cuando viajo a Mali a la gente joven, si les dices quién eran Dermisaki, De la Rocha, Valdivieso, Wilman Durán, los mejores juristas. Les firmé el título, estaban en el Tribunal Constitucional. Ana María Campero, la defensora del pueblo, nos hacía recursos contra leyes que estaban en tratamiento en el Congreso y ante el Tribunal Constitucional con estos juristas nos ganaba. Eso es independencia de instituciones. En la Suprema, Tobar, Villafuertes, Sandoval, Emil Sardaya, gente de primer nivel. Rodríguez Belcé entró y estaba en la Suprema. Electos por el Congreso. Electos por el Congreso en función al mérito. ¿Y por qué es tan importante este foro de Cayinco? Porque estoy absolutamente convencido que el 17 de agosto, con la fuerza democrática del voto de la gente, aquí en esta mesa va a haber representados una mayoría aplastante para cambiar de rumbo en Bolivia. Y el compromiso tiene que ser poner a la mejor gente en la justicia. Le preguntabas a Rodrigo cómo avanzamos. Yo voy a plantear una reforma a la Constitución para que se vote al principio y junto con elecciones regionales y locales cambiar el sistema de selección meritocrática con participación de universidades, colegios de abogados, sociedad civil, como lo hacíamos en su momento para volver a garantizar en Bolivia que la justicia sea independiente y no un apéndice. Cuando la justicia... No te entiendo. ¿Hay elección para magistrados o no? Voy a proponer el cambio. Espero tener la mayoría calificada para volver a un sistema, como acabo de explicar, por mérito. Congreso, pero seleccionado por una comisión especializada. Con la sociedad civil, lo que básicamente se discutió en la propuesta de los juristas, recuerdas que se hizo. Ahora depende de tener, y avisoro que la podamos tener, la mayoría calificada para proponer esa reforma, para votarla en marzo, junto con otros cambios a la Constitución, para devolver a Bolivia al derecho. Y eso te permite cambiar el sistema de selección para garantizar que los mejores representativos independientes lleguen a servir a la justicia y que no sea la guillotina para perseguirnos a los que pensamos diferente y para darle impunidad a los delincuentes, incluyendo los de este consorcio judicial mafioso que se descompensan todo el tiempo. Y un tema más, las cautelares no pueden ser el juicio. Lo sabemos y lo hemos sufrido. Las cautelares, antes de que tengas justicia, son las que te meten preso. Su tiempo ha concluido y con esto acabamos el bloque, el eje temático 1, innovación institucional. Pero mientras más estudiamos, parece que estudiar rinde menos. La tasa de retorno a la educación viene cayendo desde el 2006. Y un reciente diagnóstico nacional encontró que solo 3 de cada 100 estudiantes logró aprobar química y matemáticas. Las empresas también lo sienten. 34% dice que no logran encontrar habilidades cognitivas básicas entre sus postulantes. Estamos dando títulos que no abren puertas. La educación parece haber perdido su rumbo y el país está pagando por ello. Hay una formación desconectada. De todo el universo de trabajadores con educación terciaria que trabajan en empleos de baja calificación, 52% son jóvenes. Esto no refleja una falta de esfuerzo, refleja que estamos formando para lo que el mercado ya no necesita. Encima, Bolivia es uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de capacitación laboral. No existe una institución que articule las necesidades de habilidades con la formación técnica y con la reconversión productiva. Es como que sabemos que viene una gran tormenta, pero no estamos enseñando a nadie a nadar. La formalidad como una puerta de entrada. El 90% de los jóvenes en Bolivia, aquellos de 14 a 24 años, trabaja sin contrato, sin seguro, sin estabilidad. Y no lo hacen porque no quieren ser formales. Lo hacen porque el sistema no se los permite. La Ley General del Trabajo, señores, fue promulgada en 1942, más antigua que la televisión en Bolivia. Esta ley no reconoce ni contempla figuras como pasantías, la contratación a tiempo parcial, la formación dual, ni ninguna otra forma de contratación moderna. Además, tenemos muchos estudios que indican que si los jóvenes ingresan al mercado laboral en condiciones precarias, muy probablemente se van a mantener así el resto de su carrera. Estamos normalizando esta situación. La productividad. Desde el 2015, la productividad laboral en Bolivia no ha hecho nada más que caer. La variación anual de la productividad ha sido de 2.65% negativa. Somos el penúltimo país de América Latina. Y esto se traduce en salarios reales. El día de hoy son más bajos que hace 10 años. Si el sistema le ofrece este retorno a sus jóvenes, ¿cómo esperan que los jóvenes decidan quedarse en Bolivia, trabajar y crecer?
Ahora bien, estando en Santa Cruz no me van a dejar mentir. Los jóvenes bolivianos tienen una vocación emprendedora inmensa. Pero hay un problema. Emprender en Bolivia, en particular siendo joven, es lanzarse sin red. Sin formación, sin educación, sin acceso al crédito, sin redes de apoyo, sin protección social. Tenemos que crear un ambiente habilitador, con incubadoras, con mentorías, con acceso al crédito, con seguridad jurídica. Si no, será otra gran oportunidad que habremos perdido. Y todo esto que les acabo de comentar pasa además cuando la tasa de desempleo juvenil está por encima del 6%, comparada al 4% del promedio de la población general. Somos la generación más educada, más conectada y más informada, pero a la vez somos la generación que más obstáculos tenemos que enfrentar. Por esta razón, permítanme por favor decirles aquí a los que aspiran a liderar el país algo muy claro. No nos digan que van a ayudar a los jóvenes. Díganos cómo lo van a hacer. ¿Con quiénes? ¿Con qué recursos? ¿Y cuándo? ¿Por qué? Porque el futuro no se hereda. Se construye. Empieza el día de hoy. Gracias. Agradecemos la disertación de Solange. Ahora recibimos en nuestra mesa a la señora Cecilia Bellido, quien guiará el intercambio para el siguiente eje temático. Cecilia, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Gracias, Caínco. Gracias a los asistentes por darme la oportunidad, como mis colegas esta tarde, de estar acá y hacer lo que más nos gusta, preguntar. ¿Están listos, candidatos? Hablar de un tema que no es menor. Ya escuchábamos el diagnóstico. Esta tarde me corresponde presentar el eje 2, este eje que se titula El futuro generacional. Que no es un tema menor, ¿no? Es un tema estructural, no es un tema accesorio. Más aún, escuchando las cifras que nos acaban de dar. Y un problema central que creo que en este momento tenemos que entender todos los bolivianos. Hablar de educación no es hablar de un ministerio más, no es hablar de un sector más, es hablar del contrato social, que define mucho, que define la juventud y que define algo que hoy creo que muchos de los que somos padres estamos preocupados. La posibilidad de que nuestros hijos se vayan o se queden. Hoy vemos que mucha juventud se quiere ir del país. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. Comienzo, por favor, antes de eso. Tenemos, ¿quién es el primer candidato? ¿Manfred? ¿Ya sacaron su número las preguntas? ¿No hay? Vamos a meter de nuevo, por favor, ¿me ayudan? ¿Me ayuda Tuto? Y vuelven a sacar esto para hacerlo democrático, para que después nadie diga yo no, sí. Sobre cerrado. Listo, Samuel, ahora. Muchas gracias. Voy a hacer 2 preguntas que formula Caínco y de ahí a cada uno de los candidatos otras 2 preguntas. Vamos a mezclar un poquito. No miren, no miren. ¿Están listos? Muy bien, comenzamos. Manfred, usted, por favor. Ahí está. Veamos, ábrelo, por favor, Manfred, ¿qué número le toca? 4. Número 4. Bien, le voy a hacer entonces la pregunta número 4, que es esta, la pregunta de Caínco, la primera, que le voy a realizar a usted, le voy a realizar 2, y después por cada una de estas preguntas, 2 repreguntas que son de mi parte. Okay. ¿Existe coincidencia sobre ajustes que significan la reducción del gasto público? En materia de educación, donde es difícil ajustar el gasto, ¿qué plantea usted, Manfred, y cómo va a mejorar la efectividad de esta inversión? ¿Y a través de qué instrumentos o acciones pretende o reportará esta efectividad? Bueno, en realidad el gasto público es increíble. Ya hablábamos hace rato con Amalia Pando, 600.000 empleados. Por eso es que tenemos un Estado gigante, por eso es que tenemos un son 17 ministerios, lo vamos a llevar a 12, pero dentro de esos 12, por primera vez en la historia van a haber 2 ministerios de finanzas, un ministerio de finanzas públicas que maneje el tema de Fuerzas Armadas. Pero hablamos de educación, Manfred, para no irme por otro lado. Pero te voy a hablar de ahí. Y un ministerio que maneje las finanzas públicas, que maneje todo lo que es el Estado, y el otro ministerio va a ser un ministerio de la gente, donde va a haber un capital semilla para poder fortalecer a nuestros emprendedores, para poder lograr fortalecer la educación de ellos, para poder lograr realmente una institución que ayude, lo que se decía hace un momento, son realmente como el Avelino Señani, es una situación en decadencia de nuestros estudiantes. Por eso es que no encuentran trabajo. ¿Cuántos profesionales salen de las universidades y lamentablemente no encuentran trabajo? Porque además te piden 3 años, 5 años de experiencia. Entonces nosotros vamos a dar inclusive créditos fiscales aquí a instituciones que los tomen inmediatamente. Yo te digo, como experiencia hemos tomado estos jóvenes y en 6 meses han resultado mejor que los mismos profesionales. Obviamente guiándolos un poco por la poca capacitación que tienen. Pero ese capital semilla nos va a servir para fortalecer la educación y además para ayudar a los emprendedores. Bien, pero no me queda muy claro con qué indicadores usted va a medir el impacto de la inversión educativa, porque en educación usted no puede, es decir, en esta área hacer un reajuste, un ajuste significativo. Entonces, ¿cómo va a medir el impacto? ¿Qué mecanismo va a utilizar, Manfred? Bueno, es que tú tienes que dar del Tesoro Generación un porcentaje para educación. ¿Pero cuánto? Dentro de este pacto fiscal que se va a hacer, el 50% obviamente va a ir para educación, y 10% para salud, y obviamente estamos nosotros en nuestro programa con también un 8% para educación. ¿Esto quiere decir que va a aumentar el presupuesto en educación? Claro, tienes que aumentar el presupuesto. Ya en el pacto fiscal las universidades ya reciben más recursos. Te hablo de las universidades públicas, reciben un 5%. Además, nosotros también vamos a hacer un 50% de ese pacto fiscal, ¿no es cierto? Entonces van a tener más recursos nuestras universidades públicas, obviamente. Porque hoy hay una diferencia total, lamentablemente, como era antes,
había un nivel, pero desde la Avelino Siñán y lo que hemos estado viendo, la evaluación PISA, realmente de 100 estudiantes, 3 han pasado matemáticas, química, física. Y de 100, digamos, 8 entienden lo que han, o comprenden lo que han leído. Entonces es importante fortalecer la educación y obviamente Bien, ya con el tiempo. pacto fiscal. Ahí vamos a ir con la segunda pregunta, entonces, porque ya le he hecho varias yo cortitas y he hecho uso, obviamente, de este minuto que me correspondía. Le doy la segunda pregunta, candidato Manfred Reyes Villa. ¿Qué incentivos específicos, esta pregunta es de Caínco, propondrá su gobierno, además de tiempo, a trabajo parcial o formación dual, para que el sector empresarial genere oportunidades de empleo para los jóvenes? Bueno, para empezar, nosotros dentro de la política económica hablamos de tanto Estado que sea necesario, tanto mercado que sea posible. Hoy creo que los que tienen que generar fuentes de empleo es todas las instituciones privadas. Queremos fortalecer que sean los privados y en ese tanto Estado que sea necesario para que vengan no solamente empresas nacionales, sino internacionales para generar fuentes de empleo. Porque si no, lamentablemente hoy el Estado es el único. ¿Quiénes generan fuentes de empleo? Alcaldías, gobernaciones, el Estado y las universidades públicas. El resto no hay. Estamos viendo de 7 millones y un poco más de la población económicamente activa, solamente 1 millón trabaja. Entonces es importante generar. Hemos visto que la mayoría son jóvenes los que están sin trabajo. Entonces yo creo que es importante lograr fortalecer a nuestra juventud. Va por 2 minutos, así que voy a hacer uso de las preguntas que le tengo que hacer y después le voy a hacer las otras 2 preguntas. Usted me está diciendo, nos está diciendo esta tarde, que el sector público es el que da trabajo nada más. No, pues el que mayor hoy está empleando... ¿Es el sector público? El sector público, 600.000 empleados tenemos. ¿De dónde saca ese dato, Manfred? Permítame que se lo refute, porque estamos, digamos, en este momento en el sector empresarial, o bueno, no sé si usted me está hablando del occidente del país. El Estado es el que ha hecho una pollería de 600 millones, una procesadora de papitas. Es decir, hay un Estado gigante que va creciendo con empresas estatales. Entonces va contratando gente. Al socialista le gustan los pobres y los multiplica. Pero coincide, Manfred, que no es el Estado en este momento el que está dando mayor fuente de empleabilidad a la juventud. No, pues por eso te estoy diciendo que es importante en ese tanto mercado que sea posible, que sea la empresa privada los que generen fuentes de empleo. Pero hoy lo hace. Bueno, lo hace muy poco porque la situación es crítica. O sea, realmente, si tú ves con todo lo que significa la situación económica, el desempleo ha crecido en las mismas empresas privadas. Y si no, preguntarles cómo ha disminuido los empleos en las empresas privadas por la situación económica del país. Bien, 1 minuto, por favor. Esta pregunta también es mía. ¿Qué incentivos tributarios o financieros daría usted a empresas que contraten jóvenes? Bueno, hay que dar un incentivo tributario importante para contratar, digamos, a gente que recién egrese a la universidad, porque lo que te piden es 3 años de experiencia o 5 años de experiencia. Pero si lo contratas, vamos a generar un incentivo que sea atractivo para que las empresas puedan tomar a estos jóvenes y puedan haber empleos. Le quedan 30 segundos. ¿Cuál? ¿Qué y cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, es un incentivo fiscal a través de los pagos de impuestos. De ahí vamos a hacer un incentivo fiscal, una disminución de sus impuestos. ¿Tiene ya esta idea lista o la va a desarrollar? No, la vamos a desarrollar. Muy bien, muchas gracias. Seguimos, por favor. Creo que estamos yendo rápido esta tarde. Le toca a Samuel. Muchas gracias. 2, muy bien. Vamos a ir a al sector número 2, que está. Vamos a hablar de algo que es interesante. En nuestro país. Esta es la pregunta que plantea Caínco, por favor. Está saliendo detrás, son 2 preguntas. La primera que le realizó. En el país la conectividad fija es baja, Samuel. Todos sabemos y renegamos con este tema. Y además no existe una estrategia nacional STEM. ¿Cómo garantizará su gobierno el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas en todo el sistema educativo con enfoque territorial y también enfoque de género? Con todo gusto, Cecilia. Está claro de que en nuestro país se destina muy pocos recursos a la investigación y desarrollo. Creemos que es fundamental que si mejora la economía va a poder haber más recursos para ello. Pero además, hablando de emprendedores y de todos los trámites y obstáculos que se tiene ahora, no es suficiente un pequeño incentivo fiscal, hay que hacer un cambio profundo. Por ejemplo, devolverle al sector privado Fundempresa. Funcionaba mucho mejor y era menos el tiempo en el cual se aprobaba un emprendimiento. Segundo, el primer día de mi gobierno voy a hacer desaparecer esa famosa institución Autoridad de Juegos, que es una estupidez. Si tuviéramos casinos ya, pero una empresa farmacéutica que hace una promoción tiene que sufrir las distorsiones de esa institución. ¿En qué país estamos? Entonces creo que es muy importante poder liberar de todos esos obstáculos, de esos problemas institucionales, y así vamos a poder hacer que haya una mayor coordinación entre las universidades, el sector privado, para poder llevar adelante programas de investigación y desarrollo. Creo que hay poca relación entre la oferta y la demanda de trabajo. En nuestro país, en este momento hay 20.000 estudiantes de Derecho, 14.000 estudiantes de Comunicación Social. Necesitamos esa cantidad. En el Ministerio de Justicia hay 100.000 abogados inscritos. No necesitamos más de esos profesionales. Necesitamos más ingenieros, necesitamos más administradores, pero prácticamente no hay esa relación entre la oferta y demanda. Y también habrá que ver qué es lo que necesitamos investigar, ¿no es verdad? Pero no hay esa relación con el sector privado.
Tenemos 41 universidades en nuestro país, pero prácticamente cero relación para poder programar la investigación, para programar la investigación y desarrollo con el sector privado. Entonces, desde ese punto de vista, eliminando tanta restricción, van a poder tener tiempo los empresarios también para destinar más recursos a investigar y para coordinar con las universidades públicas y privadas cómo se lleva adelante ese programa. Gracias. Muchas gracias. Mi pregunta, con un minuto de respuesta. Samuel, ¿puede una niña del área rural, puede una niña o un niño en el área rural en nuestro país, que es muy extensa, imaginar un futuro STEM si ni siquiera tiene internet? Ahí le consulto. ¿Usted va a plantear una política nacional STEM con presupuesto propio? Sí, mire, Cecilia, nosotros hemos hecho una propuesta muy clara. Pese a que han gastado $300 millones en un satélite, seguimos teniendo el internet más lento y más caro de Sudamérica. Hemos planteado de que se tiene que tener un internet el doble de rápido y a la mitad de precio. Y obviamente eso conlleva una serie de otros servicios que en este momento no se dan en nuestro país. Tenemos 2 conexiones a la fibra óptica, una por el Pacífico, otra por el Paraguay. En pocos meses vamos a tener la tercera conexión al Atlántico, que está trabajando la cooperativa cruceña. Entonces eso nos va a permitir tener acceso y poder brindar una serie de otros servicios que en este momento estamos muy atrasados. Yo comentaba que tengo Starlink, pero tengo que pagar en Chile, porque en Bolivia no se puede acceder. Tiempo. Voy a hacer una repregunta también sobre el área. STEM significa, por su acrónimo en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Yo le preguntaba, y quiero ahondar en esto, si usted va a poner plata, es decir, va a generar desde el Estado un presupuesto específicamente para esta área, para que se fortalezca en el país. Sí, le explicaba que necesitamos más ingenieros, necesitamos más profesionales en el área de tecnología que tantos abogados o comunicadores, que ya no hay espacio en el mercado. Entonces, desde luego que si hay esa coordinación entre el sector privado, las universidades, vamos a ver específicamente si necesitamos más ingenieros petroleros o más ingenieros de sistemas o qué es lo que se va a necesitar. Pero para poder tener más dinero, primero hay que saber dónde, ¿no? Por si acaso, en educación. Por si acaso no hay prueba PISA hace 15 años. No, ¿la traería de vuelta? Vamos a firmar en los primeros 100 días el contrato para poder hacer ya el 2026 la primera prueba PISA, que seguramente nos va a traer malas noticias 2 o 3 años, pero vamos a enterarnos dónde están los problemas y vamos a poder ir corrigiendo. Entonces, el tema de la educación es bien complejo. Tiempo. Muchas gracias. Voy a ser muy rápida porque me han encargado de eso con los tiempos. Ya la pregunta número 2 sobre este tema. ¿Qué papel jugará su gobierno en construir un sistema nacional de desarrollo de habilidades que anticipe los cambios económicos y prepare a la juventud para un mercado de transformación constante? Yo vengo trabajando con jóvenes hace más de 12 años y veo que la innovación tecnológica no viene del Estado. La innovación tecnológica en nuestro país viene de los jóvenes. En los concursos de Emprende Ideas hemos visto una serie de proyectos, por ejemplo en la Ciudad del Alto, jóvenes que hacen software para pequeñas y medianas industrias que lo están exportando, o jóvenes de otros lugares del país que tienen excelentes proyectos. Entonces, impulsando a los emprendedores en nuestro país, haciendo concursos de emprendedores para detectar buenos proyectos y para incentivar la imaginación, la creatividad de los jóvenes, vamos a detectar miles de nuevos proyectos, y a esos buenos proyectos les vamos a dar capital semilla, capacitación. Por algo en nuestro programa hemos planteado que cerrando esas empresas públicas no sirven para nada, vamos a dedicar que la locomotora del crecimiento de la inversión en nuestro país sean los emprendedores. Y por eso nos hemos puesto una meta de que se generen 1 millón de nuevos emprendimientos en nuestro país en los próximos 5 años. Yo sé cómo impulsar a los emprendedores, como decía, vengo trabajando más de 12 años, sé qué es lo que necesitan y no necesitamos que el Estado quiera innovar en la tecnología y en los proyectos. Es levantar los obstáculos, es facilitar la tarea de los jóvenes. Yo estoy convencido que los bolivianos, cuando tienen una oportunidad, salen adelante, triunfan. Pero en nuestro país, para comenzar, para registrar una pequeña empresa, un emprendimiento, uno tiene que hacer los trámites. Con nuevo fondo de empresa en el sector privado nos pondremos de acuerdo para que ese trámite salga en un día. Y obviamente habrá que generar espacios para que esos emprendimientos no paguen pues impuestos a las utilidades los primeros 5 años, de manera tal de que les demos un impulso a los jóvenes para que hagan nuevos emprendimientos aquí en nuestro país y no pase como está pasando ahora, que muchos jóvenes se van a otros países para poder hacer emprendimientos. Entonces, conozco cuál es la ruta para impulsar a los emprendedores y vamos a llevar adelante esos proyectos. Muy bien. Pregunta propia. Samuel, ¿usted contempla alianzas con la empresa privada, con empresas, o contempla para lograr esto el rediseño de institutos técnicos? Mire, Cecilia, yo creo que hay que reducir bastante la actividad del Estado, porque tenemos un Estado obeso que se mete en todo y tenemos un sector productivo anémico. Entonces, la primera gran tarea que tenemos es reducir el tamaño del Estado, liberar todos los obstáculos, instituciones y normas que se ha puesto para perjudicar al sector privado. Entonces, creo que esa es una tarea monumental que tenemos hacia adelante. Tenemos cantidad de leyes, de instituciones destinadas a complicar la vida a los emprendedores. Entonces, desde ese punto,
Seguramente habrá algunas tareas que se puedan hacer en conjunto, pero para comenzar hay que liberar las fuerzas del sector privado productivo y hacer que el Estado no se meta en lo que no debe. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿cómo va a garantizar que esta formación, que esto que usted propone hacer, obviamente, a través de la inyección de recursos, emprendedurismo y demás, llegue desde el ámbito educativo a quienes no están formándose en el sector educativo formal, digamos? Con todo gusto. Yo visité El Salvador y he podido ver cómo en ese país y en varios países de Centroamérica ya el emprendimiento es una materia de la currícula en los colegios. Y en mi programa está que en quinto de secundaria y sexto se va a llevar la materia de emprendimiento, de manera tal que los jóvenes ya salgan con esa mentalidad de que no solamente uno estudia y se prepara para buscar un trabajo, sino también para ser emprendedor. Ahí tiene que cambiar la ley. Desde luego, vamos a hacer todo lo necesario para tener jóvenes emprendedores y no solamente con mentalidad de buscar un trabajo. Ese es un primer paso. Un segundo paso, la educación técnica en nuestro país para los jóvenes que no han tenido la posibilidad de ir a la universidad y demás es todavía insuficiente. Yo he capacitado 96,000 personas en los CITES, pero todavía se necesita mucha gente de educación técnica. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias al candidato Samuel Doria Medina. Continuamos por aquí. Te toca, Rodrigo. Rodrigo Paz. Número 3. Número 3. Justo lo tengo acá. Vamos, la pregunta de Caínco en este momento, por favor, la estamos viendo en nuestras espaldas. La Ley General de Trabajo en Bolivia no contempla el empleo a tiempo parcial como una modalidad formal para estudiantes. Esto limita muchísimo su acceso a experiencias laborales compatibles con su formación. ¿Cómo va a abordar, Rodrigo, si usted llega a la presidencia, este crucial desafío, promoviendo esquemas compartidos entre Estado, empleador y trabajador? Muy bien, yo creo que en primera instancia lo público-privado, lo educativo y lo social tiene que conjuncionarse. En Bolivia, la propuesta que estamos haciendo del 50-50 significa que el 50%, por ejemplo, en la currícula, será parte de una línea general horizontal del país, historia de Bolivia, matemáticas, física, una serie de cosas. El otro 50% le va a corresponder a cada uno de los departamentos generar el recurso humano que quiera a través del sistema educativo del departamento. En Bolivia no somos iguales, somos diversos y tenemos que potenciar esa diversidad. Ese recurso humano que es diverso, en Tarija será gas, será turismo, será uva, vino, singani, y en Santa Cruz la agroindustria u otro tipo de producto, u otro tipo de área de desarrollo, se llama recurso humano. Y el recurso humano necesita rápidamente un respaldo desde el sistema educativo. Yo recomendaría, pero es libre por cada departamento, generar la aplicación inmediata de tecnologías. Cada departamento va a poder hacer asociación con quien quiera en el mundo. No va a depender de un Estado central. El Estado central va a potenciar la capacidad de coordinación y de ciertas prioridades nacionales, pero ustedes podrán como departamento potenciar los recursos humanos que ustedes académicamente, desde el ámbito de lo profesional, desde el ámbito del sector empresarial quieran llevar adelante. Inglés gratuito para todos. El inglés tiene que hacer una apertura a la mentalidad de los bolivianos, una visión diferente del mundo. Tiene que haber la capacidad de enseñarle a los chicos plan de negocios. Los chicos tienen que saber un mínimo de plan de negocios, tienen que saber un mínimo de contabilidad. No solo contabilidad personal, sino la capacidad de día de mañana sacar un crédito, porque además parte del programa que tenemos a futuro es que saliendo del colegio con estas bases fundamentales puedas acceder a un crédito, ya sea a la educación o ya sea un crédito al emprendedurismo. Parte de la lógica de la relación que vamos a respaldar con el 50-50. Hay que apoyar a la juventud hacia futuro, sí, pero hay que apoyarlo desde una combinación público-privada. En Bolivia el Estado participa. Querer dejar eso de lado es una equivocación y por ende, al hacer el 50-50 vamos a atacar a las mafias sindicalizadas de la educación boliviana. Esto es fundamental. Esto es fundamental. El futuro de Bolivia no son los jóvenes. El futuro de Bolivia son los profesores que enseñan a los jóvenes. Si no cambias a los profesores, no tienes futuros con los jóvenes. Esto es fundamental en el cambio, en la estrategia. Y por eso, dentro de la propuesta que tenemos del 50-50, la relación con las regiones para generar este acuerdo que he dicho. Es un gobierno nacional, dispone de recursos para la combinación público-privada. ¿Por qué privada? Porque empresas, por ejemplo, Graco, en Santa Cruz, dentro de la modalidad del 50-50, tus impuestos serán para invertir en tu educación, o en la cultura, o en el deporte, o en aquello que quieras tú fundamentar en esa relación público-privada. Bien, tiempo. Acaba de decirnos usted inglés gratuito para todos, ¿verdad? ¿Y qué pasará con las lenguas originarias entonces? No, eso ya está basado, son trilingües. Tú tienes castellano, la lengua originaria, más el inglés. Va a continuar. Pero el inglés tiene que... El chico no gasta sus megas, tú le tienes que aportar los megas. Y le tienes que aportar un internet que sea rápido. Por eso hay que abrir, igual que vamos a abrir cielos abiertos para que haya competencia aérea, para que ustedes tengan la libertad de importar hidrocarburos el día de mañana. O sea, vamos a abrir esta economía, pero vamos a también abrir el sentido de acceso al internet. Hoy día el internet es el más caro y más pesado del mundo, por lo menos en este ámbito continental, así que esto es parte de la revolución. Pero además quiero darles un mensaje. Feria Barrio Lindo, aquí en Santa Cruz, Feria 16 de Julio del Alto, si las conocen, Feria Cantuta, son jóvenes que me dice Rodrigo, nos han mamado, porque nos dijeron estudiar para salir adelante. Mejor séte del sindicato para que alguien te firme y entres a trabajar. Eso es lo que tiene que acabar el 17 de agosto en Bolivia. Con esto que nos está diciendo, segunda pregunta que voy a hacer uso en este momento, va a tener un minuto, ¿quiere decir que va a eliminar el sindicalismo en el área educativa, Rodrigo? Lo que vamos es a confrontar las necesidades del pueblo por encima de los intereses sectoriales. Y en sencillo, ¿qué quiere decir eso? Particularmente con estas organizaciones mafiosas que tanto de la educación como la salud han generado de una relación con el Estado tranca central, inviabilizar las reformas estructurales que requieres en la educación y en la salud, porque eso también va para salud. En la salud, 50-50. Tú desarrollas tus capacidades en salud en tus regiones. Tú tienes topologías, un tipo de enfermedades, un tipo de características en Santa Cruz que no son las mismas del Alto. Yo he construido 9 hospitales, he construido 10 colegios, pero la línea de educación y la línea de salud es la misma.
Oiga, construyo 9 hospitales en Tarija y resulta que me generan la línea política de la salud igual que la que puede ser en el Alto. Oye, somos 2 espacios diferentes. Por eso esos colegios, esos hospitales hoy día reclaman y dicen, oiga, ¿para qué me sirve este hospital o este colegio? Esto se tiene que transferir a las regiones para el debate en las regiones. Ahí entonces, y voy a ir ahora con la segunda pregunta, por favor, de CAINCO, es, usted va a plantear una reforma a la ley Avelino Siñani, menciona aspectos que incorporaría y cuáles mantendría. Todo lo que signifique liberar la oportunidad para mejorar la educación por encima de los intereses sectoriales, eso se tiene que hacer. En la Siñani tenemos una serie de trabas ideológicas, una serie de trabas construidas sobre el Estado tranca central. No potencian al recurso humano, no potencian al hombre y la mujer boliviana, potencian una lógica estructurada que, con todo el respeto, más allá de los porcentajes que den en esta mesa, el concepto de no es pacto fiscal. El concepto es acuerdo societario, es un nuevo acuerdo entre la sociedad boliviana de cómo vamos a construir economía, cómo vamos a construir Estado, cómo va la salud, la educación. Yo creo que el Estado y la economía se construyen entre las regiones. La prioridad pasa no por los porcentajes. En el Alto te dicen chicat, en Aymara. Puede ser 60-40, puede ser 50-50. Nosotros hemos empezado con el 50-50 por darle una lógica de equilibrio y de estabilidad. Ley del trabajo, se va a tener que modificar lo que se tenga que modificar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitas gobernabilidad. Si yo te transfiero esos 50% de recursos para la salud y educación, lo mínimo que te voy a pedir a tus parlamentarios de Santa Cruz o de cualquier parte del país, ustedes tienen que venir al Parlamento Nacional a reformar las leyes que, aunque te entregue los recursos para salud y educación, esas normas prohíben, por una visión de los últimos 20 años, que este Estado prohíben descentralizar verdaderamente. Entonces, diputados, senadores, todos aquellos que representan las regiones, yo transfiero a partir del 9 de noviembre los recursos a esas regiones, pero tú tienes que venir en representación, no de los partidos políticos, recuperar el sentido de representación de tus departamentos, de tus electores, para conjuncionar una serie de normativas que son favorables al país. Así fue la ley Ormando Bacadíes, la ley 3058 de hidrocarburos, así fue la carretera que hicimos Tarija, Potosí, Chuquisaca, así fueron las normas que en el pasado, por la experiencia y conocer este monstruo, cuando hay intereses comunes, cuando hay el bien común, y en este caso el 50-50, generas gobernabilidad, que es lo que tenemos que generar al futuro. Pero no me queda claro, Rodrigo, le quedan 40 segundos. ¿Qué va a cambiar de la ley Avelino Siñani? ¿Qué mantiene y qué cambia? De hecho, ya la centralidad de la ley, la centralidad de lo ideológico. Y para principio te quiero decir que los muñequitos de Evo Morales en los libritos están seguros que van a volar, porque tú vas a construir desde tu región aquello que tú consideres tu 50% del aporte a la construcción de la educación nacional del recurso. Esa ley no es viable ya, la vamos a transformar para construir el 50-50, vuelvo a reiterar, y reitero, 50-50, la centralidad de un Estado transversal a través de la alianza público-privada con las regiones en la formación y la educación. Todo eso va a cambiar la ley Avelino Siñani. Muy bien. ¿Piensa incorporar educación digital? Esta es la pregunta propia. ¿Habilidades blandas o perspectiva intercultural moderna? ¿Cuál fue la primera marcha que le tuvo temor el gobierno nacional? Esto es política, y lo que vamos a hacer a futuro es política. Necesitamos el sector empresarial, pero necesitamos también el conocimiento de la política. El primer marcha que el gobierno del presidente Arce tembló fue cuando intentó subir el Internet, cuando intentó subir el precio del Internet en Bolivia. ¿Quién marchó? El Alto. Fue el primero que marchó y retrocedió en ese proceso. Quiere decir que Bolivia hoy día está ávido de tecnologías, quiere decir que Bolivia hoy día está necesitada, y sabe el boliviano y la boliviana que a través de las tecnologías, ese retraso de 20 años ideológicos, ese retraso de 20 años de este Estado tranca, la única manera de salir adelante es a través de una inversión y una apuesta profunda a las tecnologías. En esta apuesta profunda, segunda pregunta, las tecnologías, ¿el presupuesto saldrá del Estado o cómo va a formularlo? Público-privado, eso lo dije antes. Sí. Tú vas a tener un presupuesto del 50-50 que tú vas a entregar a las regiones con libertades autonómicas, con el desarrollo. A mí me dicen que no lo diga porque hay gente que se incomoda. Quiero decirles que en el Alto se habla más de federalismo que hoy día en Santa Cruz, pero es parte de la construcción de descentralizar y visualizar el Estado a futuro. Y en ese sentido, el Estado pone su contraparte. Hoy día se van cerca de 30.000 millones de bolivianos en el sistema educativo, 50-50, pero con los sectores empresariales o la inversión local tendrán, como dije antes, como ejemplo, un beneficio tributario. Tú quieres invertir en educación, quieres invertir en una serie, en cultura, quieres invertir en deporte. Un incentivo tributario para el privado. Tú tendrás el 50-50, lo dispones tú, y el 50% de empresas gracos que estén acá, grandes contribuyentes, el 50% por la norma que estamos aplicando se va a quedar en Santa Cruz o en la región de origen. Muy bien, muchísimas gracias. Último, Tuto. Candidato Tuto Quiroga. Le quedó el 1. Primera pregunta de CAINCO, por favor. En el país, los docentes acceden automáticamente a la carrera tras graduarse. Las evaluaciones de desempeño no son vinculantes y gozan de inamovilidad plena. ¿Qué elementos estructurales, candidato, usted cree que debería incluir una reforma educativa integral para resolver estos nudos críticos sin vulnerar los derechos adquiridos del magisterio? Gracias, Cecilia. Empiezo con el diagnóstico que hizo Solange. Hay un bono demográfico que, si no damos respuesta desde el 17 de agosto, se convierte en una bomba demográfica. Países que no han generado empleos y oportunidades para su gente joven se vacían y se quedan como asilos autocráticos autoritarios. Revisen lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Se vaciaron de gente joven que cambia todo por un pasaje de ida sin retorno y deja a un país sin gente joven, que es quedarse sin futuro. Ese futuro diferente para los jóvenes requiere varios componentes, incluyendo el de educación. No es solamente la educación, concluiré con eso, es también cambiar toda la legislación sectorial de impuestos laboral para abrir Bolivia a la inversión,
que te genere exportación, que te dé oportunidades de empleo para la gente joven y tener 750.000 empleos en 5 años. Si no hay empleos, la gente joven se nos va a ir. Eso requiere empezar el 8 de noviembre con un puente de estabilización internacional y aquí rayo hay que entrar con todo vigor para del 8 de noviembre hasta Navidad cambiar toda la legislación sectorial, impositiva, laboral y recuperar 20 años perdidos para que la gente joven sepa que va a haber esperanza. Lo que más me angustia, Cecilia, es escuchar a padres que te dicen, si esto no cambia, mi hijo se va. O la gente joven en las universidades que te dicen exactamente lo mismo. Ahora bien, para la parte de educación, claramente hay que hacer 3 cosas en educación: priorizar, descentralizar y digitalizar. Priorizar, ¿qué significa? La de Lino Siñañi es adoctrinamiento. Una persona joven, un niño, un adolescente, cuando va, ve un aeropuerto, Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, el estadio igualito, el aeropuerto sin aviones, el estadio sin jugadores, y cuando va al colegio, que es lo más grave, es eso, adoctrinar y no educar. Y ahí está el resultado que mostraba Solange. 3 de cada 100 aprueban matemáticas. Los otros 97, Baldor, García, Linera, aplazados en matemáticas. Dios salve a nuestra gente joven. La parte de digitalización. Tenemos que incorporarnos a la 4ª revolución tecnológica. Hemos pasado de computadoras personales, 1, al acceso a Internet, 2, a los teléfonos inteligentes, 3, a que el 30 de noviembre de 2022, mientras estabas mirando a Argentina jugar contra Polonia en el Mundial de Qatar, llegó ChatGPT. Y no importa qué herramienta uses, eso va a transformar la educación para siempre y por siempre, y hay que adecuarse a los tiempos. Muy bien. ¿Qué cambios piensa hacer usted, Tuto, en el caso de los sindicatos, digamos, porque acaba de mencionar Siñani como una ley que adoctrina? ¿Cómo premiar el mérito con los sindicatos en la formación? Porque creo que es importante también eso, la formación docente. Así es, y lo que decía Rodrigo, coincido. A veces vemos siempre la educación en cómo mejoramos la situación de los niños y no ver quién es el intermediario. 2 cosas en ello. Tenemos que cambiar la forma de enseñar que tienen los profesores. Hoy día, en el mundo que vivimos hoy, de inteligencia artificial, hay que hacer más inversión en ciencia, tecnología, ingeniería, todo lo que se ha hablado. Pero inteligencia artificial ha cambiado todos los paradigmas. Más vale una persona como Cecilia Bellido, que sabe cómo preguntar a los sistemas de inteligencia artificial, que un gurú que sabe hablar al Excel o programar. Eso tenemos que enseñar a los profesores para que enseñen cómo extraer las herramientas de inteligencia artificial, la información. Claro que requiere conectividad y no satélite que da vueltas y no sirve, satélites suborbitales que te garanticen conectividad gratuita en todo Bolivia, sin eso no hay educación. ¿Qué evaluación usted considera que es justa, pero que también puede ser exigente? ¿Cómo hacer en este caso? Porque ya veíamos que, por ejemplo, el profesor se forma y directamente va a estudiar, es decir, no hay un filtro en ese sentido. ¿Qué evaluación entonces usted considera que puede ser justa para garantizar también la formación del educador? 2 formas, Cecilia. 1, evaluar al profesor por el resultado de lo que ha enseñado. Los exámenes estandarizados internacionales tienen que servir para ver cómo se están formando nuestros niños y cómo han enseñado los profesores. Porque por la calidad de los alumnos evalúas al profesor de una forma. La otra, que en paz descanse Titos de Vila, fue un exitoso ministro de Educación y peleamos durísimo para poder tener los exámenes de competencia para los profesores. En vinculantes. Vinculantes y aplicados. Así es. Y lo otro, que los profesores en la autonomía total pasan a los gobiernos locales y regionales. Porque si están en La Paz, ¿quién los evalúa? Están en la nube, en el cielo. Si están a tu lado y son responsables de educar a tus hijos, yo quiero saber quién está educando a mis hijos y si lo está educando bien. Eso es lo que más valoran los padres, ver la educación de sus hijos y medir a los profesores. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a pasar a la pregunta número 2, por favor, de Caínco. Menos del 10% de la inversión en investigación y desarrollo proviene de las universidades. Y muchas carreras siguen totalmente desvinculadas de sectores claves como tecnología, biotecnología o industria del software. ¿Qué rol asumirá su gobierno para solucionar este problema? Trabajar en replicar los ecosistemas virtuosos que consisten en sector privado, universidades y emprendedores para desarrollar ese circuito virtuoso de innovación, como existe incipientemente en Cochabamba, como tenemos que garantizar que se pueda replicar en todos los lugares de Bolivia. Ahí tenemos una enorme oportunidad. ¿Cuál es nuestra carta de presentación al mundo? El litio. Con menos de 1% del gas, hicimos de Bolivia el corazón energético de Sudamérica. Con 30% de litio, volvemos a Bolivia potencia mundial de producción de litio y el país donde se fabrica baterías de litio de relojes, de celulares, de tabletas, de vehículos, de motos. Y esa parte atractiva es la que genera el interés para abrir acuerdos de libre comercio con Asia para que nos compren soya, que nos compren vino, que nos compren aceite, que nos compren carne, que vengan a invertir, que instalemos acá los centros de inteligencia artificial y que el Estado te dé todos los beneficios para usar los sistemas de inteligencia artificial. Yo no sé, a la gente que nos está viendo, cuál prefieren, quién ha usado ChatGPT, quién ha usado Google Gemini, quién usaba Anthropic. Yo tengo preferencia, no decisión excluyente de otras, por el sistema de inteligencia artificial para adaptarlo en Bolivia de Meta, de Facebook. ¿Por qué? Porque el código fuente es abierto. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a hacer justicia digital, salud digital, educación digital, formación digital, no va eso a un servidor de Nevada o de Shenzhen. El sistema de Meta lo puedes traer acá y en esos elefantes azules de Orinoca o de Parlasur llenamos de chips de Nvidia, hacemos centros de inteligencia artificial adecuándolos a la realidad boliviana para no volver a perder el tren. Este gobierno no es solo
la ley Adelino Ciñañi de adoctrinamiento y no educación. Es el símbolo de lo que ellos tienen. En la Plaza Murillo, ¿cuál es el símbolo de Bolivia? El reloj analógico Sur. Esas viviendas Adefesio Manfred que han hecho en Cochabamba, que no sé cuánto valen para los Juegos de Odesur. Allí venir a traer la sede de Parlasur, creo que han hecho 2 matriquis y no ha servido de más. Que sean centros de inteligencia artificial para que dejen de ser elefantes azules y símbolo de la gastadera y robadera. Muy bien. ¿Qué presupuesto concreto, pregunta mía esta, va a destinar desde el Estado para esto y en qué tiempo lo va a hacer? El presupuesto, que es primero, lo que tienes que hacer es los recursos existentes, descentralizarlos bajo la autonomía total, porque es mucho más eficiente la adquisición de bienes y servicios y la administración de planillas cuando lo haces en educación de forma descentralizada. Segundo, para universidades les voy a decir la verdad. Si no haces un programa de salvataje internacional que devuelva los dólares, que monetices orgánicamente, vas a tener un problema gravísimo de quiebras en universidades, alcaldías y gobernaciones, porque la bonanza del IDH no hay plata. Que hizo Ormando Bacadíes terminó, se farrearon el gas. ¿Y qué sucedió? Que presupuesto recurrente y corriente dependía de ingresos volátiles, se farrearon el gas y te dejaron sin el IDH y en situación de extrema gravedad a universidades, alcaldías y gobernaciones. Lo primero que tienes que hacer es un programa de salvataje, la monetización del programa internacional para darles viabilidad y que puedan participar en el circuito virtuoso de educación. Pero no me dice cuánto. Primero porcentaje. Es que me encantaría venir de Papá Noel a decirte voy a subir hoy día. ¿Y en qué tiempo? Están en quiebra. Lo primero que tienes que hacer es salvar al principio con el programa de estabilidad. Si no lo haces, lo tienes que hacer. Si no lo haces al principio, quiebran. Ahora sí, una anotación sobre eso. Estamos todos concentrados en la elección presidencial y congresal. Así será el 17 de agosto. En marzo pasamos a la regional y local. Si me dices, tú quieres descentralizar salud, educación y fortalecer y salvar a los que hoy administran la alcaldía de Santa Cruz, Dios nos salve. Sí, creo que es importante que cuando vayamos a votar en elecciones regionales y locales, tengamos el marco de autonomía total para que la gente entienda que vas a elegir no solamente el que te hace la basura, el que te hace el alcantarillado, el que te hace el enlocetado o el pavimentado, sino quien educa a tus hijos y quien cuida a tus enfermos. Es otra óptica de autoridades locales y regionales cuando vas a la autonomía total, porque ellos deberán responder. Esto quiere decir, Tuto, que usted va a esperar para todo esto, si usted llega a ser presidente, obviamente, cuando ingresen las nuevas autoridades. Si me dices, voy a darle la salud, educación al actual alcalde de Santa Cruz, no, prefiero esperar en marzo, elijan uno mejor. Muchas gracias. De mi parte, en este eje que creo que ha sido muy importante, les quiero agradecer a todos los candidatos. Lo decían ya en la exposición, en el diagnóstico, el futuro no se hereda, el futuro se construye. Recuerden muchísimo, y creo que es importante, que la juventud boliviana no quiere promesas. Ustedes son candidatos, yo sé que tienen que hacer promesas, pero recuerden que la juventud boliviana quiere quedarse, siempre y cuando quedarse valga la pena. Muchas gracias, candidatos.